de un agente oxidante y un agente reductor. Hay un agente oxidante al cual se le agrega un reductor, pero este reductor es de distinto par o proveniente de otro proceso electroquímico, y entonces va a ocurrir un intercambio de electrones entre ese oxidante. Aquí el que está como reactivo es el oxidante 1 y el otro reactivo es el reductor 2. ¿Sale? Entonces, estos son mis reactivos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Son los reactivos. Y estos reactivos van a participar en procesos donde vamos a tener una reacción redox. Al final, para llegar a la reacción redox, tenemos que escribir reacciones electroquímicas o también conocidas como semirreacciones. Entonces, para plantear las semirreacciones, tenemos que primero pues saber que ese oxidante, perdón, se va a reducir al reductor 1 y que ese oxidante va a aceptar cierto número de electrones. Esta reacción que acabo de escribir aquí se conoce como reacción electroquímica o semirreacción. Esta es la reacción electroquímica. O también se conoce como semirreacción. Ay, me emocioné con las Cs. ¿Sale? Y entonces, también hay una reacción electroquímica para el otro reactivo, que es el reductor 2. El reductor 2 en esta reacción electroquímica, pues se va a oxidar al oxidante 2. Y aquí es donde vamos a tener los electrones involucrados. Y entonces aquí tendremos la otra semirreacción. ¿Sí se fijan? Entonces hay dos semirreacciones. Una para el reactivo oxidante 1, que se reduce a reductor 1, y otra semirreacción para el reductor 2, que se oxida al oxidante 2. Entonces, ya teniendo nuestras semirreacciones, acuérdense que ahora lo que seguiría sería balancear primero en materia y después en carga. Entonces, una vez que comprobemos que está balanceada en materia, cada semirreacción, reviso esta, veo que está balanceada, ¿sí? En materia, y ya después me voy al balance en carga, ¿sale? Si ya está balanceada en carga, ahora lo que sigue es obtener la ecuación redox o la ecuación óxido-reducción. Para llegar a la ecuación óxido-reducción, vamos a sumar nuestras dos semirreacciones. Esta suma de estas dos semirreacciones me genera la reacción redox. En la reacción redox ya no deben aparecer electrones, ni en los reactivos, ni en los productos, ni del lado izquierdo, ni del lado derecho. Y para que lleguemos a la reacción redox, acuérdense que aquí vamos a considerar que si N1 es igual a N2, ya no le hacemos nada a las semirreacciones, las dejamos tal cual. Pero si N1 es diferente de N2, vamos a buscar la manera en que se intercambie el mismo número de electrones. Y entonces a veces tenemos que multiplicar nuestra semirreacción 1 por N2 y nuestra semirreacción 2 por N1.
Entonces, si multiplicamos nuestra primera semirreacción por N2, entonces aquí nos quedaría del lado izquierdo N1 por N2 electrones, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando haga esta multiplicación? Pues que del lado derecho vamos a tener N1 por N2 electrones, que sería aquí la multiplicación de esto por esto, y aquí tendríamos la multiplicación de este por este. Y entonces, si se fijan, esto va a repercutir en que se cancelen los electrones, ¿sí? Se van a cancelar los electrones y ya no van a aparecer en la reacción redox, no aparecen electrones. Lo que vamos a buscar es que se cancelen esos electrones para que no aparezcan. ¿Por qué no deben aparecer electrones? Porque aquí, pues los electrones no se solvatan, no van a existir en solución. Esos electrones van a intercambiarse entre un agente oxidante y un agente reductor. Entonces, no pueden existir en solución. Si es que llegase a existir la posibilidad de que tengamos esos electrones en solución, son milésimas de segundos las que llegarían a estar esos electrones en solución. O sea, prácticamente no se pueden tener electrones en solución. Y entonces, esta reacción redox, así como la planteé, pues quedaría con N2 del oxidante 1 más N1 del reductor 2. ¿Sí se fijan? Miren, vamos a ponerlo mejor acá abajo. Sí, ahorita de momento lo que quería que vieran aquí es que se cancelan en la reacción redox. No van a aparecer. Pero finalmente lo que como nos va a quedar la ecuación va a ser N2, aquí, del oxidante 1 y N2 del reductor 1. Y por otro lado, N1 del reductor 2. Si se fijan, N1 del reductor 2. Y del lado derecho, N1 del oxidante 2. ¿Sale? Entonces, esta que aparece aquí finalmente es la que se conoce como ecuación redox o oxidorreducción. Para llegar entonces a la ecuación redox hay que plantear las semirreacciones y balancear esas semirreacciones primero en materia y luego en carga. ¿Sí, muchachos? Entonces, planteo las semirreacciones, hago el balance, primero en materia, luego en carga, y llego a la ecuación redox. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora, ninguna. Perfecto. Bueno, entonces, ya teniendo la ecuación redox, vamos a calcular nuestra constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio es 10 a la número de electrones intercambiados. Esto, ¿cuántos electrones están intercambiando aquí? Aquí en este caso es N1 por N2, ¿sale? Que son los que se hacen que se cancelen, porque finalmente una especie dona N1 electrones, pero necesito multiplicarlo por N2 para que sean los que acepta aquí este oxidante, que son los que le va a dar o a donar el reductor 2. Entonces nos queda N1 por N2, el potencial del oxidante, que sería el potencial de quién? Del oxidante 1, que es el que está como reactivo, menos el potencial del reductor, que está como reactivo, que aquí sería reductor 2, entre todo eso, 0.05916. Entonces así vamos a calcular nuestra constante de equilibrio, ¿vale? Ahora, aquí, a diferencia de ácido base y de complejos, lo que vamos a calcular son
potenciales, potenciales de equilibrio. Los potenciales se van a calcular a través de una expresión que se conoce como la expresión de Nernst. Esta expresión de Nernst establece que ese potencial de equilibrio va a ser igual al potencial estándar del par conjugado. Aquí sería oxidante 1, reductor 1. Y este cálculo de potencial, muchachos, va a estar asociado a la semirreacción. Nosotros hace rato escribimos oxidante 1 más N1 electrones para dar reductor 1. A esta semirreacción, a la semirreacción, es a la que le asociamos la ecuación de Nernst. Entonces, este cálculo va a involucrar el potencial estándar. ¿De qué par? Pues de este par, oxidante 1, reductor 1. Ese potencial estándar lo van a encontrar en literatura. Y esta bolita que tiene aquí el potencial significa que va a estar determinado este valor a ciertas condiciones, como temperatura de 25 grados, presión de una atmósfera. Y otra condición muy importante es la concentración de protón. La concentración de protón que se utiliza para calcular estos potenciales es 1 molar. O en otras palabras, lo hacen a pH de 0, ¿sí? Y además, la concentración del oxidante y la del reductor también es 1 molar. Bajo estas condiciones están calculados esos potenciales. Temperatura 25 grados, presión de una atmósfera, concentración molar de protón 1, la concentración del oxidante y el reductor son iguales y son 1 molar. ¿Sí? Entonces, ese potencial lo busco en literatura y está determinado bajo estas condiciones. Ahorita hacemos un cálculo. Y entonces a esto, potencial normal más, ¿está? 0.05916 entre el número de electrones, pero que aparecen en la semirreacción, porque esto es para la semirreacción o la reacción electroquímica, por el logaritmo de la concentración del oxidante elevado a su coeficiente, que aquí el coeficiente pues sería 1. Y todo lo que le acompañe al oxidante. Si por ahí hubiera alguna otra especie, protones, ligandos, tendríamos que considerar la especie que apareciera, aquí la voy a poner como B, elevado a su coeficiente, entre el reductor elevado a su coeficiente por lo que le acompañe también al reductor. Ahorita hacemos un cálculo para que vean cómo se realiza Maestra, esta parte. Mande. ¿el 0.05916 de dónde salía? Ah, es una constante que va a provenir de otras constantes, de la constante de los gases, de la temperatura a la que se está realizando esta determinación. Esta es una constante. ¿Sí? Y proviene de otras constantes. Tiene ¿Sí? valor de molar, ¿verdad? ¿El punto 059? No. Ajá. ¿O El qué es punto lo que tiene 059 abajo? es el número de electrones. Este es N1. El número de electrones que se están intercambiando en la semirreacción, N1. Entonces, esa es una constante que proviene de la constante de los gases, de la temperatura. Y a ver, vamos a hacer un cálculo para que se entienda cómo se determina este valor de potencia. Esto lo vamos a utilizar
como una chicos. Bien, entonces vamos a suponer que se tiene una disolución donde tenemos la concentración y no la inicial, sino la de equilibrio, porque estas concentraciones, si se fijan, van entre corchetes, son de equilibrio. Hay una concentración inicial de hierro 3.2 molar y en esa mezcla, vean cómo debemos tener el par conjugado para poder determinar el valor del potencial. Si no tienen el par conjugado, este potencial no se puede determinar. De hecho, en una solución no podrían medir un valor de potencial si no tienen el par conjugado. Entonces, si yo sumerjo un electrodo de platino, aquí para medir potencial, el metal indicador, o que actúa como electrodo indicador, es platino, y la referencia a qué va a estar referido el valor del potencial es calomel en el laboratorio. En la literatura ya habíamos discutido que los potenciales vienen referidos al electrodo normal de hidrógeno, ¿sí? Pero en el laboratorio pues no puedo utilizar una referencia de hidrógeno, imagínense, es explosivo. Entonces, mi referencia es calomel. Y el electrodo indicador, el que es sensible a los cambios de potencial, es platino. ¿Sale? Entonces, si me dicen, asuma que se tiene una solución a 25 grados y que la concentración de protón es 1 molar, es decir, el pH es de 0, calcula el valor del potencial al equilibrio. ¿Cómo voy a utilizar la expresión de Nernst para determinar el valor de potencial? Yo les recomiendo que primero escriban la semirreacción. Entonces, esa semirreacción que involucra a hierro 2 y a hierro 3 es la siguiente: de hierro 3 a hierro 2 hay un proceso de reducción, o lo podría escribir al revés, como proceso de oxidación. Aquí está balanceado en materia, pero me falta en carga. Si se fijan, aquí le tendría que sumar un electrón a esto para que entonces ya me quede aquí 2 más y de este lado 2 más. ¿Estamos, chicos? Entonces hay que sumar un electrón para que entonces ya esté balanceado en materia y en carga. Entonces, este proceso de arriba es de reducción y este proceso es de oxidación. Maestra, ¿y qué proceso va a utilizar para calcular este valor de potencial? Recuerden que los potenciales en la literatura normales vienen establecidos para procesos de reducción, ¿sale? Entonces, vamos a utilizar el potencial que viene en la literatura. Si buscan en literatura ese valor de potencial referido al electrodo normal de hidrógeno, es de 0.77 volts. En literatura yo lo busco y encuentro este valor, 0.77. Entonces vamos a calcular el potencial de equilibrio. Y bueno, aquí va a estar referido a hidrógeno. Ya podría después convertirlo a calomel para decirles, cuando ustedes midan el potencial con esta referencia, les va a dar tal valor. Pero ahorita, a ver, primero vamos a calcular qué potencial me tendría que dar referido a hidrógeno este sistema. Entonces, el potencial normal del par. En literatura ya lo tengo, 0.77 más 0.05916 entre ¿cuántos electrones aparecen en este proceso de la reducción? 1. 1. Sí, tenemos pendiente por ahí una revisión, ¿no? Del examen de complejos, creo, ¿verdad? Déjenme el martes. Es que ahorita tengo todo corrido, chicos. Tengo ahorita clase de 11 a 12, luego tengo una capacitación de 12 a 1, y luego tengo un extraordinario de 1 a 3, y luego voy a ir a campo 4. Entonces, el martes, déjenme ver, y ahorita lo publico. ¿Me recuerdan terminando la clase
el martes, por favor, me quedo con ustedes después de clase para hacer la revisión. Entonces ahí me quedo terminando la clase del martes con los que, pero va a ser examen el martes de Redox, ¿verdad? Oigan, ¿y qué les parece si hacemos el examen de Redox el viernes? Sí podrían. Ya ven que nada más es una hora, pero podría dejar el examen de 11 a 1, ¿cómo ven? ¿Lo hacemos el viernes? ¿Sí? Para que hoy les ponga la serie y me pregunten el martes dudas de la serie y dudas de lo que, bueno, de las calificaciones o los exámenes de complejos si ha sido base. ¿Les parece, Ayelin, que no pueda? Creo que todos pueden. Entonces, el examen lo hacemos el siguiente viernes. De cualquier manera, me mandan correo o me dicen aquí en la plataforma, no, mejor al correo, porque luego la plataforma solo la reviso cuando vamos a tener clase. Al correo. Entonces, vamos a dejarlo así. El examen redox y solubilidad lo tenemos el viernes. El martes todavía voy a ver un poco de dudas de redox o de solubilidad, si es que las tienen. Y hoy les habilito la serie de solubilidad y redox. Entonces, el viernes es el examen, ¿sale? Para que no sea tan apresurado, porque todavía tienen que hacer su serie de solubilidad y de redox. Muy bien, entonces el martes. Y el martes terminando la clase, pues el martes nos dedicamos a revisar todos los exámenes y las dudas que tengan. Ya de redox, pues ya me va a faltar muy poquito, lo veo y ya me quedo con ustedes viendo las dudas. Y así ya todos estamos más relajados, hasta yo, porque ahorita la verdad tengo muchas, ese punto 77 te lo dan en la literatura. Es más, déjenme buscarles unas tablas, sí, porque hasta yo ahorita ando corriendo y entonces para no contagiarlos con mis nervios, mejor el martes y todos relajados. Y así la maestra no esté enojada. No, no me enojo. Es raro que me enoje. Déjame buscar. El Harris, si conocen el libro Harris. Sí, Aquí, en el Harris hasta el final vienen unas tablas con potenciales. Ahí ustedes pueden buscar los potenciales de distintos pares. Ya lo estoy abriendo. Voy a dejar de compartir. Listo. Entonces, miren. Todos están felices que el viernes es el examen. Perfecto. maestra, la Vale. tercera edición, la sexta edición original de análisis químico cuantitativo del Harris, está bien, ¿esa es buena? Sí, 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 viene bien. Bueno, yo tengo este libro porque a mí me lo donaron. Llegaron los de la editorial Iberoamericana, pero creo que ahorita ya es Reverté, ¿no? Quien lo maneja. Ya lo revisé y está bien. También me he comprado de Reverté las nuevas ediciones. Este libro viene muy completo, chicos. Les puede servir mucho. Viene muy didáctico, diría yo. Es uno de mis favoritos, el Harris para analítica. Ahí pueden ver el tema ácido-base, el tema de complejos. Y hasta acá, hasta el final. En cuanto a constantes, el libro más recomendable son las tablas de Rimbaud, pero Rimbaud no trae potenciales. Entonces, potenciales y trae incluso hasta algunas respuestas de algunos ejercicios. Miren, aquí el ácido ascórbico tiene un valor de potencial, ese que está en la vitamina C, en las naranjas, en los limones. Por ahí tengo un artículo del contenido de ácido ascórbico en distintas frutas y el limón creo que es el que tiene más ascórbico. También viene el contenido de cítrico
Ya ve que toronja, lima, limón, mandarina, todos tienen ácido ascórbico, pero lo tienen en distinta cantidad. Entonces, ahorita que viene la época de frío, sí es muy conveniente que consuman sus naranjas. La guayaba también contiene ácido ascórbico, el kiwi. Entonces, ahorita sí es importante consumir cítricos que contengan ascórbico. El ascórbico también tiene un potencial. Si se fijan, pasa de ácido ascórbico a ácido deshidroascórbico. ¿Qué es lo que pasa? Que pierde 2 protones el ácido ascórbico y por eso es importante que ustedes consuman el jugo de naranja que les hacen luego en los puestos. Pídanlo que se los hagan recién. ¿Por qué? Porque si ya lo dejan un rato ahí expuesto, ese ácido ascórbico se oxida y la forma en que nuestro cuerpo aprovecha ese ácido ascórbico es esta, la que está del lado izquierdo, la forma reducida. Porque ya cuando se oxida, ese ácido ascórbico oxidado ya no, nuestro cuerpo ya no lo aprovecha. Lo tenemos que consumir de forma reducida. Entonces, en los puestos yo sí soy de las que siempre, no, pero ese jugo no me dé, hágamelo recién. Me hacen cara como que de, oye, esta persona, esta señora. Pero pues finalmente ustedes como químicos, pues van a saber que lo que les conviene es un jugo recién preparado porque así van a aprovechar el ácido ascórbico. Este se degrada muy fácil, muchachos. Entonces, sí pidan su juguito fresco para que aprovechen ese ácido ascórbico. Bueno, ya le hicimos publicidad al ácido ascórbico. Bien, entonces aquí vienen algunos datos de solubilidad, algunos pKs, y vienen los potenciales también. Aquí está. Y les decía, en literatura vienen potenciales de reducción. Aquí viene para aluminio, antimonio, arsénico, bario, bromo. Y recuerden que los átomos presentan distintos estados de oxidación. Entonces ahí busquen el par conjugado de su interés. Por ejemplo, aquí tenemos de cromo 3 a cromo 0, de cromo 2 a cromo 0. Vamos a buscar los de hierro. Ahorita para que ubiquemos el de hierro, aquí están los de hierro. Vean, aquí está el de hierro 3 a hierro 2. Ahí está. Y entonces vienen pues varios datos para el potencial de reducción de hierro 3 a hierro 2. 0.771. Hay otro de 0.73, pero en ácido clorhídrico, uno formal, uno de 0.76 en ácido perclórico, uno de 0.746 en ácido nítrico. Entonces, vamos a tomar el primero, el de 0.77. ¿Sí? Ahora, ¿cómo van a saber cuáles conviene? Pues les decía que como están determinados bajo condiciones estándares, pues voy a buscar el que esté a pH 0, a temperatura de 25 grados, porque a lo mejor algún autor también me lo reporta a distintas temperaturas. Entonces voy a tomar este primer valor de 0.77. ¿Sí? Entonces, estos datos de potenciales estándares los voy a obtener de tablas. Estas son algunas. El Lange, también de ahí hay algunas constantes de potenciales. Entonces, de ahí salió el 0.77. Perfecto, chicos. Entonces, estábamos en el cálculo del potencial de equilibrio. 0.77 más 0.05916 entre n. ¿Cuánto vale n aquí? Que es el número de electrones que aparecen en la semirreacción. Vale 1. ¿Sí? Por el logaritmo
del oxidante. ¿Quién es el oxidante en esta semireacción? El hierro 3. ¿Cuánto vale la concentración de hierro 3 en esta solución? 0.2. Entonces aquí le pongo 0.2. ¿Hay algo más que acompaña al oxidante? ¿Otra especie? No. Entonces esto va a ir dividido. El coeficiente de hierro 3 es 1, entonces esto va elevado a la 1. Y luego esto va dividido entre la concentración del reductor. El reductor es el hierro 2. Entonces, ¿cuánto vale la concentración de hierro 2? 0.1 elevado a su coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? También 1. ¿Sale? Entonces vamos a calcular cuál sería el potencial de equilibrio de esa solución que tendría que darme. Y eso sería referido al electrodo normal de hidrógeno, porque el potencial que viene en Harris, 0.77, es referido a hidrógeno. 0.2 entre 0.1, a eso se le aplica el logaritmo, se multiplica por 0.05916 y se le suma 0.77. A mí me dio 0.7878. No A mí sé. también, maestra. Perfecto. Vamos a También en Sí, justo. esto. Y este sería referido al electrodo normal de hidrógeno. ¿Sí? Porque mi referencia es referida a hidrógeno. Bueno, entonces, a ver, antes de que veamos si lo referimos a otra referencia, van a calcular, por favor, qué potencial de equilibrio tendrían en una solución donde tienen permanganato a una concentración 0.3 molar y manganeso 0.2 molar. Y el potencial normal para el par permanganato-manganeso en literatura es 1.51 volts. Por favor, díganme qué potencial de equilibrio tienen en esa disolución. Consideren que el pH es de 0 para que consideren el valor del potencial normal. ¿Saben? 5 minutitos y háganlo y ahorita yo lo hago. Maestra, nada más podría regresarle tantito a la diapositiva anterior. Sí, le regreso. Ya, gracias.
A ver, chicos, vamos a calcularlo entonces. Primero, pues tenemos que tener nuestra semireacción para que entonces sepamos si son los coeficientes 1 a 1 para saber cuántos electrones hay. Entonces, es en medio ácido. Como hay 4 átomos de oxígeno, vamos a balancear con 4 moléculas de agua. Acuérdense que primero es en materia y luego en carga. Cuando pongo 4 moléculas de agua, ya tengo los 4 átomos de oxígeno, pero ahora necesito 8 protones. Y esto me daría del lado izquierdo una carga neta, 7 más, y aquí 2 más. Maestra, Mande. ¿cree que podría explicar cómo llegó a eso? Ah, sí, claro que sí. A ver, vamos nuevamente. Estas son las especies de inicio. Entonces, miren, el medio es ácido. Acuérdense que el medio ácido balanceamos con agua y con protones. Entonces, aparecen 4 átomos de oxígeno. Voy a balancear con 4 moléculas de agua. Alguien diría, ¿y por qué no le pone ahí 4 oxígenos? Bueno, porque esta especie así no aparecería, ¿eh? Acuérdense que tienen carga 2 menos, pero lo que podríamos tener tal vez sería oxígeno molecular, pero aquí tendríamos que el oxígeno tiene un cambio en su estado de oxidación y ese cambio en su estado de oxidación no puede ser para el oxígeno. El único átomo que está cambiando de estado de oxidación es el manganeso. Permítanme, para silenciar mi celular. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí, Sí, maestra. Entonces, ya tengo los 4 átomos de oxígeno, pero esto me va a generar ¿cuántos de protón? 2 8. por 4, 8. Entonces, de este lado, escribimos los 8 protones. El único átomo que va a cambiar su estado de oxidación, muchachos, es el manganeso. Va a cambiar de manganeso C, manganeso, a ver, son 8 aquí. Tenemos una negativa, entonces tendríamos de manganeso 6, manganeso 5, ¿no? A manganeso 2. 5, a ver, espérame, 2 por 4, 8, y me queda una negativa, entonces tendría que ser, no, ¿verdad? Es, Es que del oxígeno tenemos -2, ¿no? Su valor, maestra, ¿no? sí, Y pero aquí nada más voy a tomar en cuenta la carga de la molécula total, es 1 menos. Pero bueno, a ver, del oxígeno es 2 menos, entonces tendrías 8 menos, ¿estamos de acuerdo? Pero sí, si te queda una negativa, entonces significa que este está trabajando con un estado de oxidación de 7, ¿verdad? sí, ¿Sí ¿Estamos de acuerdo, muchachos? 7 Sí, maestra. positivo y 8 negativo, me queda una negativa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero aquí lo importante es que ustedes van a trabajar con la carga neta de la molécula, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a ver cuál sería la carga del lado izquierdo. 8 positivas y una negativa, ¿cuánto me da? 7 positivas. 7 positivas. Y del lado derecho, la molécula de agua es neutra.
Entonces, A dos positivas. dos positivas. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuántos electrones y de qué lado los vamos a sumar? Del lado derecho, ¿no? Ujú. ¿Cuántos? 5 electrones. Exacto. Muy bien. Ya está. Ahora sí, ya que tengo la semirreacción o el equilibrio electroquímico, ya le puedo asociar su ecuación de Nernst. Entonces, potencial normal, 1,51, más la constante entre el número de electrones que aparecen en la semirreacción, 5, por el logaritmo de la concentración del oxidante. ¿Quién es el oxidante? El oxidante es el que acepta electrones, el permanganato. ¿Cuál es la concentración de permanganato? 0,3 elevado a su coeficiente, más lo que le acompaña. Aquí ya aparecen protones, elevado a la 8. ¿Sí se fijan? Entre el reductor manganeso y lo que le acompaña, que sería el agua, elevado a la cuarta. La actividad del agua es 1, este término, entonces 1 a la 4 es 1. Si el pH es de 0, la concentración de protón es 1 molar. Entonces 1 a la 8 sigue siendo 1. Y entonces vamos a calcular el potencial de equilibrio a pH 0. ¿Cuánto les da? 1,51. ¿Sí, muchachos? 0,3 entre 0,2, el logaritmo, 2,05916 entre 5. Sí, prácticamente me va a dar el mismo valor. 1,5121, ¿no? Sí. Sí, ¿Dudas, muchachos, de esto? ¿No? Bueno, resulta que si cambiamos el valor de pH, que si no trabajamos a pH 0, yo también podría calcular el potencial de equilibrio a un pH diferente de 0. Por ejemplo, que me dijeran, ahora queremos que usted nos dé el cálculo, pero un pH de 8. Este potencial de equilibrio ahora le vamos a llamar condicional. Es un potencial condicional porque estamos cambiando una condición, que ahora el pH de trabajo va a ser de 8. Si voy a utilizar este valor de potencial reportado en la literatura, vamos a ocupar esto, pero ahora la concentración de protón aquí ya no es 1 molar porque el pH no es de 0, sino de 8. Entonces la concentración de protón es 10 a la menos 8 elevado a su coeficiente entre esta concentración por la actividad del agua, que es de 1. Y entonces vean, ¿qué potencial se va a obtener ahora si el pH cambia? Debe disminuir. me da 0,7548. ¿A todos? Vamos a esperarnos tantito a que lo hagan.
compañero ya lo hizo muy rápido. Vamos a corroborarlo nada más. A mí me salió 0.25. .7548, sí está bien. Vean cómo disminuyó el potencial al modificar el valor de pH. Aquí les da 10 a la menos 64 por 0.3 entre 0.2. Aplíquenle el logaritmo. 10 a la menos 64 por 0.3 entre 0.2. Ese resultado les da 1.5 por 10 a la menos 64. Cuando le aplico el logaritmo me da menos 63 por 0.05916 entre 5. Me da menos 0.77 más 1.51, 0.7548. ¿Sí, chicos? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Les da Bueno, todos eso? Perfecto. Entonces vean cómo para la misma semirreacción en donde aparecen protones, el valor de potencial va a cambiar. Aquí cambia porque aparecen protones. Pero, por ejemplo, acá, en el caso de la reacción redox de hierro 3 a hierro 2, si nos dijeran, se tienen estas especies hierro 3 y hierro 2 a pH 0 y a pH 8, ¿creen que el valor de potencial se modifique si estas siguen siendo las mismas especies? Si sigue siendo hierro 3 y hierro 2, ¿se modificará el valor de potencial a pH 0 que a pH 8? ¿Creen que se modifique el potencial a pH 0? No, no No, porque porque no hay concentración de de hidrógeno. protones. Ah, muy bien, de protones. Perfecto, es correcto. Pero resulta que los cationes metálicos forman hidroxocomplejos. Entonces, seguramente si incrementamos el pH de 8 ya no van a ser las mismas especies. A lo mejor lo que ya va a predominar van a ser hidroxocomplejos. Si son las hierro 3 y hierro 2 como tal, no se debe modificar el valor de pH, porque como dice su compañero, aquí no hay protones. Entonces, si siguen siendo hierro 3 y hierro 2 como tal, no se debería modificar. Sí se va a modificar, pero porque ya van a tener hidroxocomplejos y van a tener que balancear con moléculas de agua y con protones. ¿Sale? Entonces, maestra, mande. por ejemplo, ¿cómo podemos saber si va a ser proceso de reducción o de oxidación? Con tus reactivos iniciales. Si, por ejemplo, yo te digo, quiero cuantificar hierro 2 en tabletas de sulfato ferroso, el hemobión. El hierro 2 se los dan a las personas con anemia o las embarazadas. Entonces, si aquí hay hierro 2 y lo voy a valorar, seguramente lo valoraré con algún agente oxidante, porque el hierro 2 en medio ácido se va a oxidar a hierro 3. Tal vez dirías, ¿y cómo sé que este hierro 2 a lo mejor no se reduce a hierro 0? Porque este proceso requiere de más energía. Este proceso no se daría. Las condiciones, el proceso más fácil es la oxidación de hierro 2 a hierro 3 porque estamos hablando de disolución, hierro 2 en disolución. ¿Estás de acuerdo que ya sería un sólido? El hierro 0 sería un sólido. Entonces, estoy hablando de una especie en solución que lo más factible en un medio ácido es que se oxide a hierro 3.
aquí lo importante también es que veas tus condiciones adecuadas. O tus profesores, tanto en el laboratorio como en la teoría, te vamos a indicar cuál es el par conjugado. Cuando yo te doy esta información, te doy un dato de potencial, inmediatamente tú asumes que como se te dé este valor de potencial, el hierro 2 se va a oxidar a hierro 3 con la información que se te proporciona. Ahora, si en el laboratorio dices, híjole, tengo hierro 2, ¿qué le va a pasar al hierro 2? Investigas bajo estas condiciones qué es lo más factible que le pase al hierro 2 en disolución. Se va a oxidar a hierro 3. Sí, vas a considerar tu reactivo y las condiciones experimentales. Eso con las condiciones de trabajo, ¿sale? Suponiendo que quieres saber experimentalmente qué le va a pasar a ese hierro 2. Si tú quieres saberlo con información teórica, pues te vas con los datos de potencial que se te den. Yo no te di el potencial, por ejemplo, aquí de hierro 2 a hierro 0. Yo la información que te estoy dando es este valor de potencial. Entonces, aquí tú vas a asumir que hierro 2 se va a oxidar a hierro 3. ¿Sí? Ok, maestra. Sí, más o menos. Bueno, sí. Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. Y lo que vamos a hacer la siguiente clase es un ejercicio de cuantificación. Ya vimos cálculos de potencial y cómo le afecta el pH. Entonces ya nada más me faltaría ver un ejercicio de cuantificación en Redox y ya vemos sus dudas de la serie. Y hoy les habilito la serie de solubilidad y la serie Redox para que el siguiente viernes hagamos el examen. ¿Sale, muchachos? Entonces nos vemos, cuídense mucho. Está bien, maestra. Muchas gracias. ¿De qué? Hasta Hasta luego, luego. profesora. Hasta Gracias, hasta luego. luego. Nos vemos. Sí, ahorita lo guardo. También Hasta el luego, de... profesora. Sí, gracias. Hasta luego.